¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Hoy estamos con el recién elegido magistrado de la Corte Constitucional, Juan Carlos Cortés. Ayer el Congreso de la República lo eligió con 84 votos de 92 posibles, una amplia mayoría que ha apoyado esta elección. Queremos hablar con él porque además ustedes recordarán, Juan Carlos Cortés, tal vez uno de sus cargos más recientes y uno de los más importantes fue haber sido la mano derecha viceprocurador durante la era de Fernando Carrillo en la Procuraduría. Doctor Juan Carlos Cortés, bienvenido a Semana y quiero arrancar con la pregunta. Su primera impresión, su opinión sobre su llegada a la Corte Constitucional, por supuesto, después de una trayectoria muy destacada y de una hoja de vida muy destacada. Bienvenido, doctor Cortés. Juan Esteban, un saludo muy especial a Semana, muy complacido de estar aquí y por supuesto muy entusiasmado, como lo expresaba ayer ante el Senado de la República, por esta oportunidad de servicio a la justicia y a la democracia. Para quien desde la séptima papeleta y del movimiento estudiantil que abrió camino al proceso constituyente que le permitió a Colombia consolidar un gran acuerdo para consolidar el Estado social de derecho y tener su nueva constitución, es muy significativo poder estar en la Corte Constitucional para apoyar que esa constitución que escribimos hace 30 años siga realizándose, siga ejecutándose, y por eso mi compromiso personal y mi entusiasmo con este mandato del Senado para integrar una corporación tan querida por Colombia con compañeras y compañeros de tan altas dignidades y calidades. Claro, doctor Juan Carlos, usted llega a una corte, por supuesto, yo sé que usted no se puede referir a temas puntuales, porque eso podría traducirse en una eventual recusación más adelante y demás, pero digamos, en líneas generales, doctor Cortés, usted es de corte mucho más liberal. Eso significa que llega de alguna manera a sumar a ciertas posturas de magistrados como Antonio Lizarazo, José Fernando Reyes. Sin embargo, ¿cree usted que obviamente las decisiones van a estar en el debate? O sea, no está cantado absolutamente nada. No puede estarlo, querido Juan Esteban, es que es importante resaltar los jueces, pero particularmente los jueces constitucionales tienen una doctrina, a mi juicio, y la doctrina es la Corte, es la Constitución, perdón. El juez actúa con base en los principios, en los criterios, en las normas contenidas en esa Constitución, que además es la base de la ética cívica de una sociedad. Es ese acuerdo social que hacemos las colectividades para regir nuestra vida, para tener sueños comunes. Por eso, lo primero es que todos los individuos tenemos unas orientaciones filosóficas, de fundamentación, espirituales, sin duda, pero tenemos que actuar en colectividad y más el juez al amparo y en la aplicación de esa norma, de ese parámetro. Y además, como bien lo señalas, los debates corresponden, justamente esa es la deliberación, corresponden a la instancia de la Corte, a la argumentación que se dé en ellos y a la construcción de esa verdad que salga de las deliberaciones del Pleno de la Corte. Por eso llego con total desprevención a participar y a construir y a aportar por mayor justicia y por mayor democracia. Doctor Cortés, eso es muy importante. Yo quiero preguntarle cómo se siente ahora usted de trabajar de manera colegiada, porque una cosa es ser viceprocurador, trabajar para un jefe, un ministro, un procurador, como fue en el caso de Fernando Carrillo, pero aquí el trabajo va a ser de un poco más grupal. ¿Cómo se siente usted, doctor Cortés, con su llegada a trabajar con estos 8 magistrados, porque son 9 en total en la sala plena? ¿Y qué le han dicho ellos? ¿Qué le dijeron ayer cuando lo nombraron? ¿Recibió llamadas? Cuéntenos un poco sobre eso. Pues me siento muy bien, ¿sabes? Porque primero valoro, admiro y reconozco esa tarea que ha hecho la Corte en estas 3 décadas, esa Corte que ha abierto caminos para el reconocimiento de derechos, de garantías, que ha ayudado a blindar la democracia, a fortalecer el equilibrio de poderes. Reconozco además juristas muy connotados que han sido maestros, compañeros en actividades. Entonces, me siento muy halagado, por supuesto muy comprometido de poder aportar con ellos. Y tengo la mejor comunicación y por supuesto la mejor disposición para que hagamos un trabajo en equipo. Eso es muy importante de los tribunales, ¿no? Los jueces, algunos son uninominales, son unipersonales, en este caso de las altas cortes son cuerpos colegiados, por eso todo nuestro esfuerzo para que esa colegiatura se dé, para que los debates se den al interior, pero se actúe como cuerpo, que eso le da una cualificación muy grande a la justicia. Claro, doctor Cortés, quiero preguntarle también de alguna manera, en Colombia se ha criticado a las altas cortes
se ha hablado de un posible desprestigio de la justicia, se ha hablado de una posible mala imagen en algunas decisiones, la gente siente que a veces, es decir, estamos en un país muy conservador y cuando uno ve que la Corte despenaliza el aborto en las primeras ciertas semanas, ¿cómo ve ese tema, doctor Cortés? ¿Cree que hay que efectivamente intentar mejorar esa imagen de la Corte o usted cree que simplemente en Colombia las Cortes tienen que seguir decidiendo en derecho y digamos que eso es un tema paralelo o un tema aparte? El tema de lo que opina la gente. Todas las decisiones públicas generan análisis, generan opiniones, pueden generar controversias. Todas las autoridades igualmente tienen la obligación de caminar para construir consensos, para fortalecer el diálogo. Yo invito a que pensemos no en la disociación, sino en lo colectivo, en la gran potencialidad que tiene Colombia con sus instituciones. Juan Esteban, es que nosotros venimos construyendo estas instituciones desde que nacimos como república. Yo recordaba en el Senado cómo el Ejército Libertador llevaba en una mula, llevaba imprenta para divulgar las noticias de sus hazañas. Eso es la prensa, la libertad de opinión y de expresión y de prensa, de comunicación. Pero también se crearon los tribunales como el Consejo de Estado y se soñó con un Congreso, las dificultades que tuvieron los congresistas para llegar o a Angostura, que era el otro extremo, o a Cúcuta, Villa del Rosario. Eso implica que Colombia construye instituciones. Y las decisiones públicas sí generan encuentros, pero tenemos que superarlos y yo creo que un camino esencial para ello es el diálogo entre autoridades, entre cortes, por supuesto, la Corte Constitucional, justamente en su encuentro de la jurisdicción hablaba de la necesidad de fortalecer ese diálogo con el Congreso de la República, pero también el diálogo ciudadano. La democracia camina hacia una democracia deliberativa y a través de los medios de comunicación, de las redes, de los medios de opinión, qué importante que tengamos un diálogo con la ciudadanía para escucharla, para que la ciudadanía conozca los temas y ahí podamos hacer los debates sin necesidad de confrontar. Doctor Cortés, ¿significa eso que la Corte cree usted debería acercarse un poco más al ciudadano? ¿De qué manera podría darse ese acercamiento que usted dice de la Corte a la gente? Lo ha estado. Si alguna Corte ha estado muy cercana a la ciudadanía ha sido la jurisdicción constitucional, Sin los duda. jueces constitucionales y la Corte, el reconocimiento de derechos, la tutela, ha sido voz de la ciudadanía, la defensa de la que antes llamábamos minorías, de todos los grupos poblacionales y de los individuos, pero por supuesto siempre podemos lograr más, siempre podemos lograr articularnos más con las otras cortes para lograr jurisprudencias unificadas. Siempre puede haber caminos para tener más diálogo con el Congreso. Yo, por ejemplo, planteaba cómo en el trámite de los procesos de inconstitucionalidad es importante escuchar, seguramente en muchos casos, la voz de los ponentes o de los autores que en el Congreso han tramitado las iniciativas, a través de audiencias, mesas técnicas. Todos esos ejercicios contribuyen a fortalecer una democracia deliberativa y a que el diálogo reine y prime en la construcción de sociedad. Doctor Cortés, yo no puedo dejarlo ir sin preguntarle, usted coincidió con el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, tengo entendido, porque estaban en la radicación del Ministerio de la Igualdad, del proyecto del Ministerio de la Igualdad. ¿Qué le dijo el presidente Gustavo Petro, doctor Cortés, y qué le dijo la vicepresidenta Francia Márquez? Pues la verdad yo estaba en mi oficio, estaba organizando, preparando pues la presentación ante el Senado, supe por supuesto de la realización de este evento y celebro, seguramente como los colombianos, que sigamos avanzando en caminos de construcción de igualdad. Y bueno, ayer era un día para trabajar ya en el cierre de la campaña ante el Senado y la presentación que nos llevó a esta posición que tanto nos entusiasma. ¿Pero qué le dijo el presidente Petro, doctor Cortés? ¿Le dijo algo? No tuve oportunidad de charlar con él. Ni con la vicepresidenta. Ni con la vicepresidenta, estaba ya el evento organizado, yo estaba por otros lados del Senado. Doctor Cortés, una última pregunta. Tiene que ver con, usted termina elegido con 84 votos, una votación efectivamente muy importante, muy destacada, pero quiero preguntarle por un tema y es, de alguna manera usted llega, doctor Cortés, con el apoyo de la coalición de gobierno. Por supuesto, mucha gente diría o pensaría o podría pensar que está comprometido de alguna manera en la Corte con esa gente que lo apoyó, pero ¿qué mensaje le podría dar usted hoy al país, ya para cerrar, doctor Cortés, de esa independencia además que caracteriza
a la Corte Constitucional y que debe caracterizar a los magistrados. Juan Esteban, yo llego apoyado, honrado por el Senado de la República. La Corte Suprema, en un proceso de selección que también nos honró muchísimo, permitió que mi nombre con dos juristas muy brillantes estuviéramos en la terna, y el Senado de la República buscamos concitar mayorías, buscamos concitar no triunfos de una bancada sobre otra o de un partido sobre otro, sino que fuese un ejercicio democrático y me siento así, ungido por esa decisión del Senado de la República y por supuesto con la fundamental misión de garantizar la independencia, la imparcialidad, el equilibrio y la ecuanimidad en las deliberaciones que realicemos en la Corte Constitucional. Ese es el papel que debo cumplir y, como te decía, teniendo como mira el parámetro de la Constitución. Pues doctor Cortés, estamos seguros que así va a ser. Le deseamos muchísimos éxitos, doctor Cortés, en su llegada a la Corte Constitucional y muchas gracias por su tiempo para Semana. Gracias por este espacio tan importante de divulgación y que estemos en contacto con la ciudadanía. Muy amables y con todo el entusiasmo cívico y democrático asumiremos esta tarea. Pues a usted, doctor Cortés, muchas gracias. Es el ex viceprocurador Juan Carlos Cortés, ahora magistrado de la Corte Constitucional, sobre su llegada al cargo, sobre lo que será, evidentemente, esta nueva misión de discutir temas muy importantes que se vienen: eutanasia, aborto, muchos temas más en la Corte Constitucional. A ustedes, muchas gracias. Esto es Semana.